Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a recorrer algunos de los momentos más apasionantes de la historia. Vamos a hablar de hombres que hace más de 500 años se embarcaron en increíbles aventuras. Y digo bien, se embarcaron, porque el tema de hoy son los viajes ultramarinos y una serie de hechos que llevaron a los europeos a algo totalmente inesperado: descubrir nuestro continente, América. Entonces, los protagonistas de hoy serán navegantes, aventureros, científicos, conquistadores, reyes y hasta piratas. Y claro, alguien a quien conocemos todos, Cristóbal Colón, aunque su vida está envuelta en muchos misterios. ¿O me equivoco, profe? No, claro que no. Sobre la vida de Colón hay varios enigmas. Todavía hoy se discute dónde nació, dónde están sus restos, cuál era su idioma, su formación y cómo se originó su proyecto de exploración. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué hizo Colón, seguramente diremos descubrió América en 1492. Pero no fue el primero en llegar cruzando el océano. Otros lo hicieron antes que él. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Ahora te digo que el éxito de Colón no fue llegar a América. Lo importante es que con su llegada se estableció una ruta de comunicación que vinculó a los dos continentes, Europa y América. Ahora, si Colón no fue el primero en llegar, ¿quiénes llegaron antes? Y además, hay otra cosa que me intriga y me gustaría que nos explique. ¿Por qué los grandes exploradores de esa época eran los españoles y los portugueses? Es cierto, las grandes exploraciones marítimas europeas fueron casi exclusivamente de españoles y portugueses. Miremos este mapa. La ubicación de España y Portugal en la península ibérica, de cara al océano Atlántico y cercana a las costas de África, permitió el desarrollo de una cultura marinera. Los conocimientos y la experiencia que adquirieron a través del tiempo los llevarían a producir las transformaciones necesarias para navegar en alta mar. Pero hubo una causa muy importante que impulsó las exploraciones. Ahora veamos este mapa. El Imperio Turco había bloqueado el mar Mediterráneo y los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas marítimas. Vamos a repasar un poquito ahora. ¿Qué llevó a los europeos a lanzarse a los mares y a que descubrieran nuestro continente? Varios motivos. La necesidad de encontrar nuevas rutas marítimas para comerciar, las innovaciones científicas de la época y los progresos en la navegación y en los instrumentos náuticos. Todo esto hizo que el siglo XV fuera un siglo clave, que marcó un antes y un después en los intercambios y en las relaciones entre los pueblos de distintas partes del planeta. La historia de estos acontecimientos es la que vamos a ver hoy. Así que los invito a viajar en el tiempo y a viajar por los mares del mundo. Europa, siglo XV. Rutas marítimas para comerciar, innovaciones científicas de la época, progresos en navegación e instrumentos náuticos. Acá sobre mi mesa tengo algunas claves y pistas de esta historia de exploraciones y viajes por los mares. Algunas son muy simples: brújulas, mapas, naves en miniatura. Pero ¿qué relación y qué importancia tuvieron la sal o telas como la seda y especias como la pimienta, el azafrán o la nuez moscada? Enseguida te vas a enterar. Pero también hay una ciudad clave. Hoy es la capital de Turquía, Estambul, pero en el siglo XV se la conocía por otro nombre. ¿No es cierto, profe? Claro, era la ciudad de Constantinopla y algunos libros de historia marcan allí el inicio de estas búsquedas de nuevas rutas y horizontes, por algo que sucedió en esa ciudad. Veámoslo en estos mapas. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Y esto los impulsó a explorar nuevas rutas que los llevaran hacia Oriente. ¿Pero por qué eran tan importantes para los europeos la sal o las especias? Supongo que no era solo para cocinar. Las usaban para condimentar los alimentos, sí. También para fermentar bebidas caseras y para la medicina. Pero tenían otro fin fundamental: conservar los alimentos. Hoy podríamos conservar su carne muy fácilmente en frigoríficos o heladeras.
Pero en aquel entonces, ¿cómo hacían para mantenerla? Salarla o adobarla, condimentarla. La pimienta se producía en la India, la canela y la nuez moscada en Ceilán, el jengibre en China y la más preciada de las especias, el clavo, en las Islas Molucas. Otros productos que alcanzaban altos precios en Europa venían por las mismas rutas. La seda de China, tela de algodón y esmeraldas de la India, rubíes del Tíbet, zafiros de Ceilán y el ruibarbo, muy apreciado en la medicina, de la China. Ya vimos que portugueses y españoles se lanzaron a la exploración buscando nuevas rutas marítimas. ¿Pero cuándo llegaron a la India por esa vía? Empecemos un poco antes. El Reino de Portugal fue el que inició las exploraciones durante el siglo XV. Las expediciones fueron impulsadas por Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, desde su escuela de navegación con el apoyo económico de poderosos banqueros. El Reino de Portugal tenía vinculación con el norte de África, donde había ricos yacimientos de oro. Sus navegantes comenzaron a explorar las costas de África y en los últimos años del siglo XV finalmente lograron rodear ese continente y llegar a la India por el Océano Índico. Nos queda una pregunta por responder. Si no fueron Colón y sus hombres los primeros en llegar desde Europa a América, ¿quiénes fueron? Siglos antes que Colón, otros navegantes ya habían cruzado el Atlántico. Los vikingos se habían arriesgado en largas travesías buscando nuevas tierras para habitar o riquezas. Y los polinesios, entre el año 2000 a.C. y el 1000 después de Cristo, llegaron en sus canoas a poblar las islas del Pacífico. ¿Y a qué lugares de América llegaron los vikingos? ¿Dejaron algún rastro? Pocos. Se cree que alrededor del año 980 exploraron los lejanos fiordos de Groenlandia y fundaron 2 colonias. Unos años más tarde, el explorador islandés Leif Erikson descubrió nuevas tierras hacia el oeste de Groenlandia, donde se asentaron pequeñas poblaciones, y después exploraron las costas de la actual Norteamérica. Las colonias vikingas de Groenlandia perduraron hasta el siglo XV, pero ninguno de estos pueblos dio testimonios de sus descubrimientos, ni llegó a tener una visión total del planeta, como lo lograron los portugueses y españoles poco después del descubrimiento de América. Pero la navegación iba a evolucionar. Españoles y portugueses iban a cambiar la historia de la navegación europea y también la historia del mundo. Con los nuevos instrumentos de navegación, ¿no? A comienzo del siglo XV, la mayoría de los instrumentos utilizados por los marinos europeos eran los necesarios para la navegación de cabotaje: la brújula magnética, el reloj de arena y la plomada. Pero con el correr del siglo, se introdujeron el cuadrante para la medición de la altitud y el astrolabio para calcular la latitud observando la altura del Sol o las estrellas. Estos instrumentos hicieron mucho más fácil dibujar con precisión los llamados portulanos. A ver, un minuto. Portulanos. ¿Qué eran los portulanos? Eran los diarios de viaje donde los navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Luego añadieron otros datos como la latitud, la inclinación magnética, aspectos meteorológicos, oceanográficos o hidrográficos que permitieron una mayor precisión en los viajes. Ya vimos que durante el siglo XIV las comunicaciones náuticas mejoraron por la necesidad de llevar a Europa mayor cantidad de alimento y mercancías desde Oriente. Pero en alta mar, la navegación tenía varios obstáculos. Uno, el de los naufragios, y otro, el de los piratas que surcaban los mares. Pero no eran los únicos, ¿no, profe? Claro, otros obstáculos estaban en las mismas naves, que eran muy lentas y además tenían muy poca capacidad. ¿Cuándo aparecen las famosas carabelas? Cuando los portugueses fusionaron las 2 tradiciones europeas de construcción de barcos: la nórdica, de los llamados cogues utilizados en los puertos del mar Báltico, y la mediterránea, la nao portuguesa, para dar lugar al barco adecuado a las nuevas condiciones de navegación: la carabela. Las carabelas eran de estructura sólida y centro de gravedad bajo. Eran naves pequeñas, resistentes, rápidas y podían transportar hasta 25 hombres. Con estas naves Colón llegó a América. Entonces, repasando, los avances en la construcción de naves, sumado al perfeccionamiento de la brújula, el astrolabio y las cartas de navegación, llevaron a los europeos al inesperado descubrimiento de un mundo nuevo para ellos: América. Claro, 3 carabelas, 90 tripulantes, instrumentos de navegación, alimentos para mucho tiempo. Era un proyecto bastante costoso. Muy costoso.
Por eso Colón recorrió las principales ciudades de Europa para conseguir fondos. Finalmente logró el apoyo de los reyes de España, quienes dieron su aprobación para que sus banqueros proporcionaran el dinero para la expedición. El 2 de agosto de 1492, Colón zarpó con su flota del puerto de Palos, rumbo al oeste, cruzando el Atlántico. En su tripulación había marineros profesionales. No viajaban ni mujeres ni religiosos. El 12 de octubre de 1492 avistaron tierra, una isla del archipiélago de Bahamas, a la que llamaron Guanahani. Así comenzaba el primero de los 4 viajes de Colón a América. Yo, don Cristóbal Colón, pongo a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, como testigo. Tomo posesión de estas tierras en nombre de sus reyes, don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, y las bautizo con el nombre de San Salvador.